conciencia. Hola muchachos, buenos días. Soy la doctora Carolina Delgado. Vengo de la Universidad Politécnica de Sinaloa del programa académico de Ingeniería Ambiental y Sustentabilidad. Y el día de hoy nos invitaron a dar una conferencia que va en relación al problema ambiental que me imagino o seguramente ya todos han escuchado de él, que se llama cambio climático. Vamos a explorar un poquito qué es esto y qué es lo que podemos hacer nosotros para contribuir o mitigar al cambio climático, ¿no? Bueno, y la conferencia se titula ¿Por qué la Tierra tiene calor? El objetivo de esta charla, como lo mencioné, es informar sobre las causas y consecuencias del calentamiento global, destacando su relación con el cambio climático y proporcionar prácticas concretas que a ustedes les pueden servir y que también podrían replicar con la gente de su familia y de su comunidad para poder disminuir los efectos del cambio climático o del calentamiento global, más bien. Vamos a partir por iniciar y poder entender qué es el calentamiento global. Este se refiere al aumento sostenido de las temperaturas, temperatura promedio de la Tierra debido a la acumulación de gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono, cuyas siglas o química o fórmula química es CO2, el metano, cuya fórmula química es CH4, y óxidos de nitrógeno, entre otros elementos que están dentro de la atmósfera. Esta definición la dio un grupo de científicos que se reúne año con año para hablar sobre estos cambios, sobre los efectos que tienen estos gases en el ambiente, y pues ya pudo concretamente definir qué es. Y es bien importante conocer qué es para poder dar respuestas y que a través de estas respuestas se den soluciones. A mí me gustaría que levantaran la mano quién ha escuchado del cambio climático. No les dé vergüenza, ¿quién ha escuchado? Allá por atrás. Ahora, ¿quién ha escuchado del calentamiento global? Les falta leer, les falta andar ahí en TikTok. Todo el mundo debería de estar hablando de esto ahorita. ¿Quién ha escuchado de las emisiones a la atmósfera? Gases. ¿Quién ha escuchado? Más bajito. ¿Quién ha escuchado de la contaminación? Y todos sabemos que es un problema, real, que es un problema grave. Y es bastante triste que no nos importe tanto, porque hay que reconocer que nosotros somos parte del medio ambiente y que si la Tierra se ve afectada, nosotros nos vamos. Y es muy curioso cómo de pronto vemos esos eslogans o esos comerciales donde te dicen, y cuida la Tierra, te lo agradecerá. Oye, a la Tierra no le importa en lo más mínimo, ni me topa, si yo me muero ahorita ella ni cuenta se dio. Realmente nosotros tenemos que cuidar el medio ambiente o al planeta porque somos parte del planeta. Que si se acaba el agua, que si hay mucho calor, que si nos quedamos sin alimentos, también vamos en la bola, ¿no? Nos vamos a acabar, nos vamos a extinguir. Entonces tenemos que enfocarnos en primero reconocer la contaminación como un problema de todos y también reconocernos como parte de ese problema y también, lo más importante, reconocernos como parte de la solución. Y es importante que ustedes, las generaciones actuales y las que vienen, lo cuiden porque la verdad es que a quien les va a tocar más fuerte es a ustedes. Yo les doblo la edad. Soy de la edad de sus papás más o menos. Ya estoy más para allá que para acá, como dicen. Pero son ustedes los que tienen que tomar esa batuta y hacer y practicar y difundir el mensaje. Somos parte de la naturaleza, no somos la supremacía. Necesitamos de todo eso que está por debajo de la cadena alimenticia para subsistir. Y bueno, después de este cuento, ¿por qué estoy aquí? Resulta que el 24 de octubre se celebra a nivel mundial el Día contra el Cambio Climático, cuyo objetivo es sensibilizar, concientizar y advertir sobre las consecuencias del cambio climático y los riesgos que este provoca, riesgos ambientales, riesgos a las especies y riesgo a la vida humana, ¿no? Entonces,
Este día del calentamiento climático nace desde aquella reunión de esos científicos que tratan de darle solución a este problema. Y si ustedes se fijan en la parte de introducción, yo mencioné dos aspectos. El primero es cambio climático y calentamiento global. La verdad es que este término se usa indiscriminadamente como si fuese lo mismo, y la verdad es que no es lo mismo. Tenemos que primero entender qué diferencia hay, pero antes de eso vamos a explorar un poquito para conocer qué es lo que lo causa. Lo que lo causa, o sea, ese cambio climático, lo causa la actividad humana que genera emisiones de gases de efecto invernadero en todo el mundo. Esos que les mencioné, el CO2, el metano, esos gases cambian la manera en la que el sol puede incidir sobre la tierra, el suelo y demás. O sea, hace que se absorba más el calor y que por lo tanto haya un aumento en la temperatura. Estos gases, aquí, así como lo dice, atrapan el calor de la Tierra, causando un fenómeno que se reconoce como efecto invernadero y por lo tanto genera el calentamiento global. El calentamiento global tiene impactos significativos en el clima y la vida de nuestro planeta, lo que puede resultar en efectos cada vez más graves al futuro. Por eso les digo que ustedes, al estar en una costa, están más expuestos a enfrentar estos retos o estos efectos. Entonces, ¿es lo mismo el cambio climático, el calentamiento global? No, no es lo mismo. Y para poder discernir o reconocer cuál es la diferencia de estos, tenemos que conocer dos conceptos. El primero, que es el tiempo, y el segundo, que es el clima. El tiempo se refiere a las condiciones atmosféricas actuales del día a día en un lugar específico en un momento dado, mientras que el clima son las condiciones atmosféricas promedio en un área durante un largo periodo de tiempo, al menos por 30 años. Es decir, que el estado del tiempo nos diría si hoy va a llover, si hoy va a estar nublado, si hoy va a haber un huracán, etc., etc., mientras que el clima nos diría cuál es la temporada que nosotros vivimos todos los días. Aquí en Mazatlán no existe esa diferencia en el clima. ¿Por qué? Porque estamos muy cerca de la zona tropical, o sea, más bien estamos en la zona tropical. Aquí en Mazatlán, ¿qué clima existe? El calor, es un eterno calor. De pronto baja un poquito durante la época de invierno, que son los meses de diciembre, enero y febrero, pero prácticamente estamos en un clima tropical, caluroso, ¿no? Como un eterno verano. Entonces, en este sentido, nosotros pues realmente a lo mejor ya nos estamos acostumbrando o ya estamos acostumbrados a que, si nos da calor, vivimos. O sea, aquí no hay diferencia de clima más que la temporada de secas y la temporada de lluvias. La temporada de lluvias inicia ahí por ahí de junio, y ya está terminando esa temporada de lluvias, si no es que ya terminó, a causa de precisamente el cambio climático. Luego lo vamos a explorar un poquito más. Entonces, no es lo mismo. El estado del tiempo, repito, es aquello que nos dice si hoy va a llover, si se va a nublar, y el clima es eso que nos rodea, eso que vivimos todos los días y que, así como la definición lo dice, permite o se da durante un promedio de 30 días más o menos. Entonces, como agregando esta información, el tiempo puede cambiar rápidamente de un día a otro, incluso dentro del mismo día, ¿no? A veces amanecemos con el sol a todo lo que da, un calorón, y de pronto se nubló y luego empieza a llover y uno ni paraguas traía, no venía preparado. Por eso, por el tiempo puede cambiar rápidamente, inesperadamente. En cambio, el clima, esos patrones son consistentes y predecibles a lo largo de las estaciones del año. O sea, nosotros ya sabemos que por lo regular va a ser calor aquí en Mazatlán. Ahora, regresando con digamos, propósito que cada uno de nosotros debería incorporar en nuestro día a día, es bien importante que reconozcamos y comprendamos cómo podemos abordar las actividades que tenemos todo el día y que esas actividades puedan
impactar en menor grado a la afectación del cambio climático, ¿no? Hay una manera de medir la contaminación, o sea, las personas que se dedican a medir la contaminación pueden medir diferentes, digamos, sustancias o diferentes elementos que te van a decir si un agua está contaminada, si un suelo está contaminado, si tu sangre está contaminada, si lo que comes está contaminada, ¿no? Pero en términos ambientales o en términos de cambio climático y calentamiento global, el parámetro o el valor por excelencia te lo da la huella de carbono. Es decir, que se han establecido este parámetro para decir qué relación hay entre las actividades que tú realizas con la concentración de CO2 que se libera a la atmósfera. Entonces, esta medida es bien importante porque una vez que tú reconoces esas actividades, puedes cambiar esas prácticas para poder reducir el cambio climático, ¿no? El aumento de las temperaturas, regresando. El impacto directo del efecto invernadero es un incremento en la temperatura o calentamiento global, eso ya lo había dicho. A su vez, tiene efectos colaterales en todo el sistema climático de la Tierra y estas variaciones tienen impactos en los ecosistemas terrestres y marinos. Y algo muy importante y que seguramente también han escuchado es que causa un aumento en el nivel del mar. Eso es una noticia que ya cada día va tomando más importancia porque ha habido ciudades, incluso dentro del mismo Sinaloa, no se vayan tan lejos, en Tiacapán, se han perdido muchos kilómetros de costa a causa de este aumento en el nivel del mar. Este aumento en el nivel del mar hace que se pierdan zonas urbanas y que haya personas que dejen sus sitios de vivienda y que se trasladen a otros lugares, causando también un problema colateral que se llama gentrificación, pero esa es otra historia, ¿no? Entonces, ahora, regresando a esta huella de carbono, se asocia con estas actividades que nosotros realizamos, o sea, actividades humanas, que también se les reconoce como actividades antropogénicas. Entonces, estas actividades y su relación que hay con la huella de carbono básicamente quiere decir cuánto CO2 estás liberando, así como lo había mencionado. Entonces, hay diversas actividades que liberan CO2 en mayor o menor grado, ¿no? ¿Cuáles son las actividades que liberan mayor CO2 al ambiente? La quema de combustibles fósiles. Si ustedes han visto personas que quemen basura, si ustedes han visto personas que quemen llantas, ustedes utilizan cohetes, utilizan pirotecnia, están liberando CO2 al ambiente. Si ustedes usan un auto que ya es viejito, si no están seguros de que ese tiene una alineación correcta, ¿no? Y que se está dando mantenimiento, seguramente es un auto que está liberando CO2 al ambiente. También la deforestación y el cambio de uso de suelo es muy importante o tiene mucha relación con el cambio climático, con el calentamiento global. No sé si ustedes han ido a las periferias de Mazatlán, el área de Laval, Cerritos, se ha talado muchísimos árboles. Esos árboles estaban haciendo la función de captar agua. Cuando un árbol es talado, esa zona de captación que representa la raíz ya no está y por lo tanto hay pérdida de volumen de agua que estaría disponible para hacer la riega. Riego de plantas, de cultivos, de zonas agrícolas y que tampoco está disponible para nosotros, para solventar esas necesidades básicas. No sé si ustedes se han quedado 1 o 2 días sin agua, todo lo complejo que representa tener una casa limpia. O sea, dejas un ratito los trastes sin lavar y al paso de unas horas ya está un cochinero, ya hay proliferación de moscas, de malos olores. Entonces sí tenemos que cuidar mucho el asunto de la deforestación porque si no hay árboles se afecta la cuenca y mientras haya afectación en la cuenca no habrá agua disponible. Otra, pues definitivamente actividades industriales de diferentes tipos, ¿no? Ahora está muy
en boga el uso de la fast fashion. ¿Saben qué es la fast fashion? ¿Sí? Es una ropa que está determinada para un corto periodo de tiempo para que tengas que comprar nuevamente esa prenda o otra. Tradúzcase, muy bien, gracias. Tradúzcase en marcas como Shein, ¿qué otra? Forever 21 y demás, ¿no? Entonces, Temu, todas estas marcas, por favor, se dedican a crear esas necesidades, ¿no? De compra. Entonces, si nosotros estamos solventando y queriendo comprar y entrando a ese consumismo, se gastan y se generan, obviamente, muchas emisiones de CO2. Entonces, también es parte de nosotros, o sea, reflexionar qué es aquello que estamos consumiendo. Pueden comprar, pero hay que hacerlo desde un consumo responsable. Shein se sabe que es una empresa pues que no es amigable con el medio ambiente y que además tiene y arrastra un problema social muy importante, muy grave. Y bueno, ¿cuáles son las consecuencias del cambio climático? El derretimiento de los glaciares, ya les decía que se asocia con el aumento en el nivel del mar. El daño a los océanos, este daño a los océanos a veces no se percibe. ¿Por qué? Porque cuando hay las emisiones de este tipo de elementos a la atmósfera, esos elementos que andan paseando por la atmósfera y se pasean así de un lado a otro por las corrientes de los vientos, andan y en algún punto llegan y se depositan en el océano. Una vez que están ahí, pues siguen precipitándose hasta depositarse en el suelo marino. Y cuando están en el suelo marino, hacen muchas transformaciones ahí en ese suelo y cambia toda la dinámica o la química ambiental de ese ecosistema. Entonces pareciera que no existe porque no lo vemos, pero sí sucede. Y ya se ha visto, por ejemplo, cambios en las dinámicas poblacionales, se ha visto cambio o pérdida de especies que abundaban en una región, de pronto ya no están por ese cambio en la química del agua, pero también por el cambio en las temperaturas. Como animales, o sea, nosotros también reconociéndonos como una especie humana que es animal, tenemos ciclos fisiológicos que dependen mucho de nuestras temperaturas. Nuestra temperatura corporal es de 37 grados centígrados y si hay cambio en esa temperatura, pues es importante porque altera las rutas bioquímicas, ¿no? Entonces eso pasa también entre los organismos. Si no hay una temperatura ideal para las especies que se concentran en un cuerpo de agua, pues habrá modificación en el ciclo de vida, habrá modificación en los ciclos de reproducción y por lo tanto hay pérdida de las especies. ¿Qué consecuencias hay? También, pues eso que les mencionaba, hogares en riesgo, o sea, hay pérdida de hábitats en cuanto a poblaciones urbanas, también rurales, que han sido desplazadas a causa de este evento, fenómenos extremos. Antes no se veían los huracanes, los ciclones con la intensidad que hoy se viven. Hace poquito hubo uno en Acapulco y recurrentemente se están aumentando este tipo de fenómenos y que afectan sobre todo a las zonas costeras, por supuesto. Entonces aumenta la frecuencia y aumenta la intensidad y por supuesto también afecta a la salud pública. Imagínense, si hay tantos niveles de esos elementos que causan el calentamiento global y el cambio climático, evidentemente son sustancias que nosotros respiramos todos los días, que están concentradas en el agua que tomamos, en los alimentos que comemos, en el aire que respiramos, está en todos lados. Y es un hecho que a largo plazo nos van a generar efectos adversos en nuestra salud. Entonces, ya les mencionaba también que es muy importante reconocerse como parte del problema y que también tomen acción para hacer el cambio, ¿no? ¿Cuáles son las prácticas que nosotros podemos hacer desde nuestras actividades al día y que podemos replicar? Pues aquí va un listado. ¿Cómo podemos ayudar? Reducir el consumo de energía. Podemos utilizar electrodomésticos eficientes, cambiar bombillas, o sea, de la luz normal a LED, y desconectar dispositivos que no estén en uso para disminuir la demanda de electricidad. Bueno, entonces, ¿cómo podemos ayudar?
Desconectar dispositivos que no estén en uso para disminuir la demanda de electricidad. Es muy normal que si nosotros estamos cargando el celular, o sea, ya me habló alguien y lo desconecto y luego lo conecto y luego lo desconecto y luego lo conecto. Entonces, es importante que tratemos de hacer esa conexión o recarga de nuestro celular de un jalón, pues. O sea, durante la noche, que tengamos esa conciencia de que si nosotros estamos conectando, desconectando, habrá aumento en la cantidad de energía que voy a utilizar, ¿no? Si no estoy utilizando aparatos electrónicos, hay que desconectarlos. Hay que cuidar, por supuesto, la luz de nuestro hogar. Hay veces que llegamos, prendemos todas las luces y ya no las utilizamos. Entonces, si vamos a despejar un espacio, hay que apagar la luz. Eso contribuye a largo plazo y en gran medida si todos lo adoptamos como una práctica normal. Otra práctica, ¿cómo podemos ayudar? Reducir, reutilizar y reciclar, que es la regla de las 3 R's. Buscar minimizar el consumo de productos de un solo uso. Por ejemplo, si nosotros vamos a salir de nuestra casa a hacer deporte o vamos a la escuela, es importante que evitemos comprar botellas, por ejemplo, botellas de agua. Aunque ya en su mayoría es plástico que se puede reciclar, es bien importante cuidar que los productos que nosotros compremos, en vez de que sean reciclables, mejor no hay que consumirlos, porque si no hay demanda, pues no hay producción. Es importante que a lo mejor optemos por otros enfoques, llevar nuestra ánfora, nuestra botella para rellenar el agua y demás, ¿no? Y en dado caso de que por una situación pues tengamos que comprar plásticos de un solo uso, hacernos responsables y llevarlos al centro de acopio correspondiente. Yo ya vi que acá en la parte de atrás ustedes tienen unos depósitos de guava. Me parece bastante bueno porque eso de cierta manera los ayuda a que ustedes se hagan responsables de estos plásticos, ¿no? ¿Qué otra? Podemos utilizar recipientes de vidrio. Podemos tratar de darle un segundo uso a los artículos que nosotros compramos. En la escuela estamos intentando hacer el mercado de trueque. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si tienes algo que no te funciona o que ya realmente no lo utilizas, puedes hacer un cambio con la persona que está ahí en tu escuela o con un vecino. O sea, ¿qué necesitas tú que me sobre a mí? Y viceversa. Eso ayuda o contribuye pues a disminuir el consumo de cosas innecesarias, ¿no? ¿Qué otra práctica podemos hacer? ¿Cómo podemos ayudar? Promover la movilidad sostenible. Podemos utilizar transporte público, compartir el auto, andar en bicicleta, o caminar en lugar de usar vehículos, ¿no? Pero a veces entre el calor y que somos bien comodinos, o sea, vamos a la tienda de la esquina y ya nos queremos ir en el carro. Podemos caminar, podemos ir en bicicleta, eso ayuda muchísimo a disminuir las emisiones de CO2. Y quiero que comprendan esto. Si yo disminuyo el uso de mi auto, voy a disminuir el uso las emanaciones de CO2. ¿Por qué? Porque entre menos lo utilice, menos gasolina voy a gastar. La gasolina es un combustible fósil que también libera CO2. Entonces hay que utilizar o optar por prácticas que nos permitan reducir esa liberación de CO2. Otra bien importante es adoptar por dietas más sostenibles. A mí me ha tocado ir al supermercado, por ejemplo, Walmart, y veo pues fresa todo el año, kiwi de siempre, mango todo el año, y sabemos que eso no es sostenible. ¿Por qué? Porque hay especies que son de temporada. El mango es una especie de temporada, el que se produce aquí en la región es abril-mayo. Entonces quiere decir que si hay en junio, en julio, en agosto, hay alguna modificación y se están usando prácticas que no contribuyen o que más bien incrementan o perpetúan el cambio climático, ¿no? Entonces hay que cuidar mucho las cosas que consumimos. Si hay en la temporada mango, pues hay que consumir mango. Si hay ciruela, hay que consumir ciruela. O sea, ¿por qué tener esa necesidad a lo mejor de comprar el kiwi del Madagascar? O sea, no tiene sentido porque eso representa mucha movilidad, embalajes, o sea, esas empaques donde los preservan. Entonces hay que cuidar mucho esas prácticas, hay que consumir local. Es bien importante
ir al mercado de nuestra ciudad en vez de ir a los supermercados de grandes empresas internacionales. ¿Por qué? Porque eso ayuda en primera a mantener la economía local y en segunda a disminuir esas emisiones de CO2. Y pues de mi parte sería todo. No sé si alguien tenga alguna duda antes.